Hola, soy la profesora Aymara Martínez Aragón del Departamento de Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Los invito a que me acompañen hoy a una sesión donde vamos a trabajar un poquito más lo que es la distribución normal muestral. En la sesión anterior habíamos visto cómo se llegaban a las distribuciones muestrales y precisamente usando el teorema central del límite vimos cómo se conformaba lo que era la normal muestral para una variable. Entonces, en el caso de hoy vamos a trabajar algunos casitos más que tenemos con la distribución normal muestral. Vamos a tener en general para esta distribución 4 casos. Cuando tengo una muestra con una variable, cuando tengo una muestra con una proporción y cuando tengo diferencias de estas. En este caso estamos viendo que para una proporción vamos a trabajar como la normal viene de la binomial. En general, la binomial ya hemos visto de las sesiones de distribuciones probabilísticas que ella trabaja con unas características dicotómicas, es decir, solo tengo dos opciones, o el éxito o el fracaso. Entonces la normal hace lo mismo, solo que ahora no vamos a trabajar con esa probabilidad, sino que vamos a trabajar con una característica o un análisis de la característica diferente. Nuestro P ahora va a ser el número de éxitos que tengo sobre el tamaño de mi muestra. Anteriormente era los casos favorables sobre los casos posibles. Aquí, aunque vamos desde la binomial, lo vemos con un enfoque diferente. Entonces, teniendo ya quién es P, necesitamos analizar algunos detalles que van a influir en nuestra distribución. Entonces, si tenemos que A es el total de elementos con la característica en mi población, eso significa que entonces yo tengo la sumatoria de los AI, donde AI va a ser precisamente esos elementos de la población que tienen presente la característica que estoy estudiando y sería entonces N por P, donde P va a ser, P grande, va a ser precisamente la proporción de la población con esa característica. Y ella sería precisamente mi media, porque entonces el P se calcularía como ese total de elementos sobre el total de mi población. Entonces, ya tenemos que P sería como nuestra media y sería la proporción con la característica en mi población. Como vimos en la binomial, cuando tenemos un éxito tenemos fracaso, entonces necesitamos aquí quién es la contraparte de este P. Y sería también denominado con un Q, donde este Q grande se calcula como los elementos de la población menos el total de los elementos con la característica sobre N. Y es lo mismo que decir 1 menos P. Y entonces Q va a representar la proporción en la población que no tiene la característica que estoy investigando. Entonces, con esto ya podemos calcular lo que es la varianza de la proporción de la población que nos quedaría P por Q, como mismo vimos en la binomial, y entonces nuestra desviación estándar va a ser la raíz de P por Q. Y el error estándar, que es muy importante, recuerden que en la sesión anterior hablamos de él y que acá siempre vamos en cada sesión ir recalcando quién es nuestro error. Se calcula de la misma forma como hicimos en la modelación anterior y tenemos entonces que sería la desviación de la media sobre raíz de n, es decir, del tamaño de las muestras. Como ya calculamos que la desviación de la media, es decir, de la proporción con la característica, era raíz de P por Q, cuando lo pongo sobre raíz de n puedo completar esa raíz y nos quedaría raíz de P por Q sobre n. Entonces, el estadígrafo, en este caso, o el estadístico de una proporción, nos va a quedar simplemente sustituyendo en la ecuación anterior que habíamos visto que era z igual a x barra menos mu sobre sigma raíz de n, lo vamos a sustituir por los mismos valores que habíamos visto. Ahora, donde estaba x barra, tenemos a P porque esa es la proporción, es decir, es la media de la proporción donde tengo la característica menos el valor de la poblacional sobre la desviación estándar de esta, el error estándar, perdón, de esta característica. Entonces, de nuevo, recordando que tenemos, la tabla sigue siendo la misma, aunque estemos trabajando con proporciones. Y veamos un ejemplito.
Pasemos al tablero. Entonces, tenemos en el ejemplo que se tiene que el 4% de las piezas producidas por cierta máquina son defectuosas. Encuentre la probabilidad de que en un grupo de 200 piezas el 3% o más sean defectuosas. Observen que aquí la característica que estoy analizando es pieza defectuosa. Y nos dan que el 4% de las piezas producidas por cierta máquina son defectuosas. Y voy a hacer un análisis en una muestra de 200 piezas. Como habíamos visto por el teorema central, ya por el tamaño de la muestra nos indica que estamos trabajando con una normal, sin importar que estas piezas defectuosas se distribuyan o no normal. Al ser la muestra tan grande, tiende a ser una distribución normal. Entonces, necesitamos ahora determinar, ¿estamos trabajando con el caso de variables o con el caso de proporción? Como podemos ver aquí, el dato que nos dan es el 4%. Ahí se ve que es una proporción. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es el total ni quiénes son los elementos, la cantidad exacta que tengo, como en el caso anterior. Nosotros teníamos la media que nos da una media de lo que está pasando. Aquí en este caso solo nos da una fracción de lo que tenemos. Entonces en este caso, este 4% va a representar la media poblacional. Es decir, que cuando trabajamos con proporciones, ya dijimos que no vamos a trabajar con mu. ¿Con quién trabajaríamos en este caso? Vamos a trabajar con P grande. Entonces esta P va a ser la proporción poblacional con la característica. Cuando tenemos el P grande, entonces vemos que también tenemos que N es 200 piezas, como ya dijimos, es decir, el tamaño de la muestra. Y también podemos ya calcular quién sería nuestro Q grande, porque ya sabemos que lo vamos a utilizar. Entonces sabemos que Q grande es 1 menos P, por tanto Q grande es 0,96. Es decir, esta va a ser la proporción poblacional sin la característica. Ahora bien, lo que me están preguntando, lo que me están solicitando es que calcule la probabilidad de que el 3% o más sean defectuosas en esa muestra. Entonces observen que tendría que colocar el X barra, pero como yo estoy trabajando con proporciones, no voy a usar X barra, sino P pequeña. Y me están solicitando que sea más o menos, ustedes ven que ahí está la palabrita clave que es más del 3% sea defectuoso. Entonces, acá ¿qué pasaría ahora? Simplemente tendría que estandarizar como hemos hecho hasta ahora y encontrar quién es el valor de Z. Aquí igual, sigamos trabajando de la misma manera. Tenemos P menos P sobre raíz de P grande, Q grande sobre N, raíz. Y quiero que eso sea 0,03 menos 0,04 sobre raíz de 0,04 por 0,96 sobre 200. Sí. Ya sabemos que acá esto es Z y nos queda que eso es mayor a un valor. Este valor, si observan, es negativo. ¿Por qué? Acá abajo siempre voy a tener positivos, pero miren aquí arriba, este valor es menor que este, por tanto nos va a quedar menos, hagan los calculitos, y nos quedaría menos 0,71. Cuando buscamos en la tabla
¿Cuál sería esa probabilidad? Observen que mi tabla solo tiene valores positivos. Ahí entonces entraría a jugar las características de la distribución normal. Todos sabemos que ella es una campanita donde debajo todo el área es 1 y que en este caso vamos a trabajar con los mayores que. Cuando trabajamos aquí, lo que me están pidiendo es menos 0,71 y los mayores que. Bueno, es decir, yo quiero esta área que está aquí, pero eso no es lo que me da mi tabla. Mi tabla me está dando este pedacito de acá. ¿Qué se nos ocurre hacer? Bueno, nosotros sabemos que la normal es simétrica, es decir, vamos a tener el mismo valor acá que acá. Entonces, como lo que yo quiero es el área rojita, lo que hacemos normalmente es decir que sería 1 menos la probabilidad de que z sea mayor que 0,71. Fíjense que entonces sería toda esta área menos este pedacito. Y entonces nos quedaría 1 menos, revisemos en la tabla, ¿quién sería el de 0,71? Sería 0,2389. Y esto nos da un valor de 0,76. Y listo. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta a nuestro ejercicio? La probabilidad de que en una muestra de 200 piezas producidas por esta máquina sean el 3% o más defectuosas es de 76,12%. Recuerden que siempre en estos ejercicios hay que dar respuesta porque nos están solicitando una información. Entonces, volviendo entonces a nuestra clase, continuamos con otras de las que habíamos comentado. Ahora vamos a tener la distribución normal muestral para dos muestras en variable. Si recuerdan, cuando vimos en el anterior, volvamos al tablero. Nosotros podemos hacer la misma deducción que hicimos anteriormente para una población ahora con dos poblaciones. Tenemos la población X y la población Y. Aquí voy a tener tamaño NX, aquí tengo tamaño NY. Es decir, no tienen por qué tener el mismo tamaño las poblaciones. Aquí tengo por elementos X1, X2, XNY, NX, perdón, Y1 hasta YNY. Voy a tener la media de las X con la desviación de las X y aquí lo mismo, media de las Y, desviación de las Y. De esta población puedo hacer el mismo procedimiento de extraer muestras de tamaño N. Y voy a tener por cada una media y una desviación. A estas S les voy a poner X1, X2, XM para reconocerlas. En el caso de las Y, puedo hacer lo mismo ahora de tamaños NY. Y voy a tener también las medias
con sus desviaciones. Yo puedo demostrar que la media de las diferencias entre las medias, que recordando lo voy a calcular como las diferencias de estas medias sobre un total, nos van a quedar igual a la media poblacional, es decir, a la diferencia de estas dos, como mismo vimos para una. Y también podemos llegar que en este caso depende de cómo estemos trabajando la desviación, pero en general vamos a trabajar que la desviación x barra menos y barra va a ser simplemente calculada de la misma manera que lo hicimos anterior. Esta la voy a dejar para que ustedes la investiguen, de todas formas van a ver cómo la vamos a trabajar en adelante. En esencia vamos a llegar, es decir, todo lo que es el cálculo se los dejo, pero acá ya vamos a trabajarla como la raíz de la varianza de las X sobre el tamaño de las muestras más de las Y sobre... Esta es la forma en que lo vamos a trabajar aquí. De nuevo, hay otra forma de hacerlo que se le incluye una corrección, también cuando tengo tamaños iguales, que pueden consultarlo en la bibliografía. Entonces, volviendo a la clase, llegamos a que el estadígrafo o el estadístico con el que voy a trabajar el Z, ahora donde estaba el X barra, vamos a tener la diferencia de las medias de las dos que tenemos ahora, menos la diferencia de las poblacionales. Observen que acá la única cosa que hay que mantener es el orden. Si tenemos la 1 restando, que se le está restando la 2, en las poblacionales hay que mantenerlo, porque si no vamos a tener un problema de signos. Y ya la parte de abajo sí es el que acabamos de ver. Veamos entonces un ejemplito. Ahora tenemos en un ejemplo dos tabletas antiácidas efervescentes, dos marcas, y sabemos que en media tienen el mismo tiempo de disolución en agua, pero la desviación de cada una de ellas es diferente, es decir, la primera tiene 12 segundos y la segunda 24 segundos. Queremos saber ahora cuál es la probabilidad de que en muestras de 36 tabletas de cada marca, la segunda tableta registre un promedio de tiempo de disolución cuando menos 5 segundos más rápidos que A. Es decir, quiero saber si la tableta B va a ser más rápida en la disolución que la tableta A. Tenemos aquí entonces ahora dos variables, tiempo de disolución en agua de la marca A y el tiempo de disolución de la marca B. Entonces, ahora tenemos que, nos dijeron que el promedio general de ellas dos va a ser el mismo, pero que sus desviaciones son diferentes. Y ahora nos solicitan que extraigamos dos muestras de tamaños iguales en cada una a 36 tabletas para hacer nuestro experimento. Y queremos saber si o cuál es la probabilidad de que la tableta B sea 5 segundos o más
rápida que la A. Entonces tenemos que la X barra A menos la X barra B debe ser mayor que 5. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto sale de el tiempo promedio de la A debe ser mayor que la de la XB más 5. Entonces, aquí podemos volver a hacer la estandarización acá. No lo voy a hacer por cuestión de espacio, ustedes por favor realícenlo en casa. Y observen que cuando estandaricemos aquí nos quedaría Z mayor a 5 menos. Aquí iría ¿quién? La diferencia, o mejor vamos a hacerlo suavecito. Puede ser el primero. Tenemos X barra A menos X barra B menos mu A menos mu B sobre raíz de sigma A cuadrado sobre NA más sigma B. Y esto tiene que ser mayor que. Ya sabemos que esta diferencia es 5 menos. Ahora el problema estaría aquí. No tengo esos valores, pero ya me están dando una condición de que sean iguales. Entonces, si son iguales, su diferencia es 0 sobre raíz de 12 al cuadrado sobre 36 más 24 al cuadrado sobre 36. Aquí tenemos entonces que todo esto es nuestro Z y nos queda, observen que aquí el valor sí es positivo y nos quedaría 1,12. Yendo a nuestra tablita, buscamos y nos queda que 1.1, busco el 002 y nos queda 0,1314. Es decir, esta probabilidad es de 0,1314. Respondiendo entonces nuestro ejercicio, la probabilidad de que en promedio el tiempo de disolución de la marca B sea de 5 segundos o más rápido que la marca A es de un 13,14%. Con esto ya podemos introducir qué pasaría con el mismo caso en proporciones. Observen que entonces en proporciones yo tengo lo mismo que habíamos visto anteriormente. Es decir, hacemos exactamente lo mismo que hicimos de la muestra variable para una a 2 muestras y de 2 muestras para proporciones. Este sería el estadístico que usaríamos en el caso de proporciones. Entonces, acá les dejo un ejemplo para que ustedes lo hagan en casa. Observen que sería más o menos este procedimiento. En este ejemplo tenemos que cierta encuesta a radio escucha revelan que el 25% de los hombres y el 33% de las mujeres de una región escuchan un programa de música a la misma hora. Y queremos encontrar de 2 muestras aleatorias, una de 150 hombres y otra de 100 mujeres, la probabilidad de que la proporción de hombres que escucha el programa sea igual o mayor que la proporción de mujeres. Entonces, fíjense que ahí es muy fácil ya de trabajarlo como habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, con esto hemos querido introducirles lo que es la distribución normal muestral y los 4 casos generales que tenemos de esta distribución. Son los 4 casos que se utilizan normalmente cuando hacemos lo que es pruebas de hipótesis, es decir, cuando ya trabajamos con la estadística inferencial en la parte de pruebas de hipótesis, vamos a usar mucho esta distribución normal en la parte paramétrica, es decir, lo que son la parte inferencial paramétrica, la normal juega un papel muy importante. En este
en esta sesión hemos tratado de mostrarles muy rápido cómo serían los 4 casos, cómo se emplean, cómo se usa la tabla, pero recuerden que ya hay softwares que nos ayudan a calcular este tipo de cosas y ustedes ya vieron el software R en sesiones anteriores. Aquí también trabajamos con las mismas funciones de R que vieron anteriormente, por eso no se las traje porque en realidad son las mismas. Ya en las sesiones posteriores, sí, como son de distribuciones muestrales que no han trabajado, sí vamos a introducir ya la parte en R. Entonces con esto los dejo, les dejé algunas cosas para buscar y espero haberles hecho que les pique un poco la curiosidad alrededor de esta distribución tan importante.